Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Todos los que están aquí presentes, los que están en sus casas, le damos las bienvenidas formalmente a nuestra Iglesia de Cristo, Familia de Dios. Estamos aquí como cada domingo en esta casa que ahora se convierte en casa de oración para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para glorificarte a ti, Señor. Todo lo que andamos, siempre queremos andar en tus caminos, Señor. Ahora les quiero compartir la palabra de hoy. Y la palabra de hoy va a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Cuando lo tengan, hermano, me dicen ok, y entonces empezamos con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. A todos los que están en las redes, le pido lo mismo. Abran sus corazones para que el Señor le hable a través de la palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no es una palabra que no viene sin mensaje, siempre trae algo para nuestra salvación. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en él es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no era pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. Una palabra muy bonita, muy edificadora, señores. Le doy gracias a Dios porque cada día me hace entender un poquito más su palabra. Le pido a todos los hermanos que están allá en sus casas, los que nos están viendo a través de las redes, que mediten un poquito acerca de la palabra, porque la palabra siempre nos habla, la palabra de Dios nunca viene vacía. Entonces, yo subrayé un versículo que me llamó mucho la atención. Aquí es el versículo 6, y es esta parte del versículo 6, que dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Señores, esa palabra es profunda, muy profunda, porque es que nos dice claramente que todo el que cree, Dios no nos va a avergonzar. Dios siempre, Jesucristo, su misericordia, su gloria, va a ser para siempre.
Es bueno que nosotros hagamos sacrificio ahora aquí santo, porque Dios nos manda a través de las Escrituras que hagamos sacrificio santo. Nuestro cuerpo es el templo del Señor, entonces no debemos maltratarlo. Que hagamos sacrificio, porque seremos recompensados. O sea, no, sabemos que es difícil aquí en la tierra. En la tierra es muy difícil. Sabemos que nos toca sufrir, pero Dios dice en su palabra también que a veces los sufrimientos son para hacernos crecer en la fe. Entonces, ¿qué le puedo yo decir, hermano mío? Sigamos el camino. Sabemos que no es un camino fácil. La iglesia de Dios, familia de Cristo, o la iglesia de Cristo, familia de Dios, perdónenme, les exhorta a todos ustedes, los que están aquí, los que están en sus casas, que creamos en Dios, creamos en Jesucristo. Le quiero compartir otro versículo que también me llamó mucho la atención. Este versículo es el que dice, del versículo 9, esta parte que fue la que más me tocó a mí particularmente, la que dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Son palabras muy profundas. Si nosotros tratamos de entenderla, veremos que Dios a través de su palabra siempre nos manifiesta su misericordia y nos dice que si creemos verdaderamente, Él nos va a salvar. Porque nosotros estábamos muertos en espíritu. Él con su misericordia nos arrancó, vino aquí, se crucificó a través de su evangelio. Por eso que Jesucristo, los que somos seguidores de Él, los que creemos verdaderamente que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Porque hay personas que no creen y siguen esperando. Nosotros creemos que Él vino y se sacrificó por todos nosotros, para nuestra salvación. Así que, hermanos, mediten en esa palabra y siempre sigamos a Dios, que Él dice claramente en su palabra que no nos vas a dejar avergonzados. Yo creo, creamos todo en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, después de esta reflexión, le damos bienvenida a las hermanas que nos visitan con el Señor hoy día, esperando que hoy se puedan gozar con nosotros y que el Señor también esté hablando a sus vidas de una manera especial. Amén. Esa es la intención, que el Señor nos hable claramente, gloria al Señor. Vive Dios. Estaremos hoy hablando o recapitulando un poquito sobre Juan 14, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vive Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor para que esté hoy dirigiéndome, Dios mío, para que esta palabra pueda ser de bendición. Es la intención de Dios que salgamos edificados y reforzados de su casa. Amén. Padre amado, Padre eterno, una vez más, gracias por permitirnos, Señor, gozarnos, alabar y glorificar tu nombre a través de las alabanzas, Señor. Pero ahora te pedimos, Dios mío, en un acto solemne, Señor, que tú nos uses, me use, Dios, y me dirijas a compartir esta palabra con mis hermanos, Señor, y posteriormente lo que la verán, Dios, que sean de bendición, de edificación, de exhortación para todos aquellos que se expongan a tu palabra de verdad. Como decía el hermano Freddy, y como bien Dios dice tu palabra, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Ella es predicada y es pronunciada con un propósito, Señor. Y sabemos que tú, donde empiece la obra, la vas a terminar, mi Dios. Te pedimos que tú te glorifiques en todo lo que hagamos hoy para tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Me puedo sentar, mis hermanos? Gloria a Jesús. La primera parte que yo le prediqué sobre Juan 14, le hablaba de la promesa que nuestro Señor Jesús le hacía a los discípulos. Gloria al Señor. En esa conversación que tuvieron ellos en el aposento alto, en aquel lugar donde Cristo le comunicaba a ellos un sinnúmero de eventos, de profecías que iban a acontecer sobre su persona y en la persona de algunos discípulos. Vimos que allí el Señor le decía que alguien le iba a entregar, que alguien le iba a negar, que lo iban a dejar solo en medio de su sufrimiento y de la crucifixión, y que todo aquello se hicieron en aquel aposento alto, en aquel espacio privado que el Señor reservó para ellos, porque era la última enseñanza que le iba a dar
a los 12 que eligió para que fuesen lo que marcaran el principio de la iglesia que hoy conocemos. Amén. Vimos también un acto muy especial donde el Señor lavaba los pies a sus discípulos, dándole la enseñanza de que aquí no había mayores ni menores, sino que todo en el reino del Señor debían de ser servidores. Amén. Y todas estas cosas, hermanos, vimos que turbaron a los discípulos, lo confundieron de manera tal que sus corazones empezaron a saltar y a angustiarse y a entristecerse, ya que su maestro, por el cual tuvieron más de 3 años compartiendo con él, siendo de bendición para ellos, se le iba. Y es de bien saber que para los judíos su Mesías era un Mesías terrenal, ¿no? Ellos esperaban un Mesías, con lo cual lo librase de la mano romana, de la esclavitud que vivían y las opresiones que vivían en aquella época. Ese era el concepto que ellos tenían de su Mesías venidero. Amén. Y Jesús, intentando consolar el corazón turbado de estos hombres, le aplicó una teología profunda, de una manera que intentó varias veces demostrarle que él era Dios, que ese mismo Dios que ellos creían, que ese mismo Dios que sus antepasados le habían inculcado en sus corazones, él era ese Jehová, era ese Yahweh, era ese Elohim en la persona de Cristo Jesús, pero ellos no lo podían entender, no lo podían asimilar. Era imposible asimilar que ese Dios todopoderoso estaba encarnado en la persona de Cristo. Pero el Señor fue paciente y le siguió enseñando y mostrando, dándole a entender que él era ese Dios. Y que ellos en su egocentrismo personal, en su pequeño reino terrenal, ellos pensaban que era distorsionar lo que el Señor estaba diciendo, pero no se enfocaron en el plan celestial que el Señor tenía para todos con nosotros. Amén. Del versículo 15 al 17 de Juan, el Señor entra en otra etapa donde Él le dice que para que ellos puedan asimilar todas estas cosas deben de atesorar su palabra, lo que Él estaba diciendo, deben de creerlo para que se pueda hacer manifiesto todas estas enseñanzas y todas estas revelaciones que Él estaba enseñando. Ellos debían de guardar en su corazón para que ese Espíritu Santo que luego Él iba a traer les recordase y les hiciera entender todas estas verdades. Amén. Pero la tribulación de los discípulos mayormente era en su poca fe, en la poca fe de creer en lo que Jesús le estaba diciendo. Muy al contrario, la turbación de Jesús y la tristeza de Jesús era en la poca fe que ellos tenían en creerle, de que ellos no creían lo que Jesús le estaba compartiendo. Y Jesús se entristeció al ver eso a ellos, ¿no? Y vimos que la palabra turbación era algo, en el contexto judío, era de unas aguas que estaban quietas y luego se vuelven turbulentas. Vemos que los discípulos, mientras estaban con Jesús, no había problema, todas sus necesidades estaban cubiertas. Pero en cuanto Jesús empezó a decirle que se iba, que se marchaba y todas las revelaciones que le dio, sus corazones se turbaron. Dirán, digo yo, dentro de ellos, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el reino prometido? Y un montón de cosas que quizás, porque ahora nosotros lo entendemos porque tenemos toda la revelación, pero ellos no la tenían. De ahí nosotros tenemos que ponernos sus zapatos para entender todas esas cosas que ellos estaban asimilando en ese preciso momento. Amén. Entonces, Jesús quiso apaciguar sus corazones, traer paz a sus corazones, pero ellos no se dejaban. La turbación, mis hermanos, viene y es pecado cuando nosotros la razón de esa turbación es por la falta de fe en lo que Dios ha dicho. Ellos se turbaron porque no estaban creyendo en lo que Dios estaba diciendo. Igualmente nosotros nos turbamos por cosas insignificantes la mayoría de veces, es por no creer lo que Dios ha dicho. Si el Señor me dice en su palabra que aunque con que tengamos pan y techo estemos contentos, ¿por qué si nos falta algo fuera de eso nos turbamos? Usted está desobedeciendo. Falta de fe. El Señor dice, con esas dos cosas estáis contentos. Entonces, conténtense en esas cosas y las demás cosas Dios va a proveer y la va a traer cuando sea posible. Pero no se turbe su corazón, ni se angustie, ni pierda el sueño, ni que le quite su paz por esa cosa que usted en su imaginación muchas veces pone como prioridad y cuando no lo es. Amén. Aquí cada uno de nosotros sabe que este mundo a veces nos arrastra
a su velocidad, nos arrastra a su manera de vivir, la cual nosotros no podemos dejarnos llevar, como dice el apóstol Pablo, que no podemos nosotros seguir las costumbres, las corrientes de este mundo, porque sabemos dónde nos arrastra. Amén. Jesús llamó a sus discípulos en varias ocasiones hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no creían en lo que Jesús les decía. Vemos que cuando Pedro caminó sobre el agua, Pedro creyó al principio, pero luego se hundió. ¿Por qué? Porque tuvo poca fe y se aferró a las circunstancias, a la situación, al ver del agua. Estoy caminando sobre el agua, empezaron las dudas. Y quitó su mirada de aquel que lo llamó. Vive Dios para siempre. También vemos en la barca cuando ellos iban con el mismo Jesús dentro de la barca. Cuando vieron que el agua se vio turbia y vinieron las tormentas, también se angustiaron y temieron por sus vidas. Esto le llamó hombre de poca fe, porque se enfocaron en las circunstancias. Juan el Bautista, como ayer le explicaban las hermanas, hombre como él ninguno nacido de mujer, también dudó que Jesús fuera el Mesías. Eso mandó a preguntar si él era el de que había de venir. Y Jesús le dijo, probé, dile lo que está escrito. Me encantó esa reflexión. Jesús no le dijo a él otra cosa, sino dile que vaya a la escritura y mire lo que se dice de mí. Y él dijo, los ciegos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan, y así sucesivamente. Vemos como Dios manda siempre a las escrituras para que nosotros comprobemos que lo que Él ha dicho es verdad y Él no miente. Pero no solamente en el Nuevo Testamento podemos ver hombres de poca fe, sino también en el Antiguo Testamento. Vemos a Sara, cuando el ángel se le aparece, y le dice que ella va a tener un hijo de la promesa, pero Sara, a ver su situación, dudó, rió, intentó no negarlo delante del Señor. Le dijo, no, tú te has reído, tú has dudado de que eso podía ser. Amén. También vemos al guerrero Gedeón, que al ver esa multitud de madianitas, ese ejército enorme, más de 30,000 contra 300, dudó también. Y por eso vimos que hizo un montón de señales para confirmar si era Dios quien lo estaba llamando. Amén. O sea que el dudar está en nuestros genes. Amén. Así que el Señor no está de acuerdo con que dudemos, sino que le creamos. Algo que yo puedo apreciar en todos estos ejemplos, mis hermanos, y también aplica para nosotros hoy día, que cuando nosotros nos enfocamos en la situación, en los problemas, perdemos fe. Y desenfocamos lo que el Señor nos dice, puesto los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Amén. Y eso es lo que Él quiere. Vimos también en esa primera predicación que la clave para la turbación es confiar en el Señor. Por eso el Señor inicia el versículo de Juan 14 diciendo, creed en Dios, también creed en mí. Y de ahí empieza a darle su sermón. O sea que si ellos no entendieron el primer versículo, el inicio de la conversación, lo demás iba a ser vano, porque era creer en todo lo que yo posteriormente te iba a compartir. Amén. Igualmente nosotros también, cuando no creemos en lo que Dios ha dicho, las demás cosas no podemos creer en parte. La Biblia se tiene que creer toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo voy a dar las razones por las cuales nosotros a veces dudamos y lo cual no podemos poner en tela de juicio lo que el Señor ha dicho, sino simplemente creer. Amén. Jesús como hombre también experimentó estas emociones, ¿no? Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Jesús se entristeció al ver que su pueblo le había rechazado. También en varias ocasiones Jesús tuvo compasión de su pueblo al ver que andaban como ovejas sin pastor. También vemos que tuvo un enojo permitido por el Señor cuando vio que su casa de oración era profanado y era convertido en cueva de ladrones. Amén. Entonces, el único sentimiento que el Señor nos compartió fue el autocompasión. La autocompasión no es de Dios. Nosotros no podemos autocompadecernos nosotros mismos cuando estamos en situaciones difíciles, decir, ay, mira yo, no, eso no es de Dios, eso no es del Señor, porque Él mismo, a sabiendas de que todo lo que le iba a pasar, Él no se compadece del mismo, sino, no le había dicho esto a Pedro en Mateo 16:23. Mire que dice Mateo 16:23. Pero volviéndose Él,
sea, el Señor dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás, yo puse entre paréntesis esta última, pensando, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Vemos que ahí Pedro fue usado por Satanás, porque sabemos cuál era el pensamiento de Pedro. Para Pedro era su reino terrenal. Y él dijo, bueno, si se me va el Señor, ¿quién va a reinar? Amén. Y por eso el Señor dijo, quítate de mí porque me eres piedra de tropiezo. Yo tengo que cumplir lo que mi Padre me mandó a hacer. Amén. Y vemos que el Señor, a pesar de que sabía de que iba a morir, de que iba a sufrir, de que iba a ser abandonado, iba a ser blasfemado y todo, era al final de su ministerio, dice que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Amén. Y esa es la confianza que Dios quiere de cada uno de nosotros, que depositemos toda nuestra confianza en su persona y que dependamos completamente de Él, sin importar, hermanos. No da igual. Usted acaba de cantar Todopoderoso. Amén. Usted acaba de cantar Todopoderoso. Y si usted entiende la palabra Todopoderoso, es que todo lo puede. Así que, sin importar lo que esté pasando, usted confía en el Señor, que Él va a cumplir. Porque Él dijo antes de partir, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo creo que de principio a fin, Él no hace no hay ninguna mala interpretación de esa expresión. Y estaré con vosotros hasta el fin. Y el fin no ha llegado todavía. Pues en Mateo hay una profecía que dice de que vendrán, pero no es el fin. Así que aunque veamos todos esos acontecimientos que hay sobre guerra, de bombas nucleares, que eso no atemorice, porque esa gente no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Amén. Gloria al Señor. Los creyentes solemos turbarnos. ¿Por qué? Porque son comparados con cuando una persona tiene un diamante en bruto que no sabe lo que tiene y no es el valor adecuado que tiene. Ellos tenemos el Espíritu Santo de Dios, el otro Consolador, que ahora explicaré con más detalle, el cual tenemos nosotros que aprovecharnos de ese don que Dios nos dio para salir victoriosos en cualquier situación que nos venga. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto sea cercano. Es una fuerte advertencia, mis hermanos, para nosotros acudir al Señor mientras Él esté disponible, porque llegará un momento donde ya Él no estará disponible. Amén. Y usted sabe claramente cuál es ese tiempo. Juan, el discípulo amado, el discípulo querido por el Señor, nos quiere enseñar a través de todas sus epístolas, de todas sus cartas, de que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y el que no cree eso va a tener un problema cuando empieza a escudriñar más a fondo las Escrituras. Amén. Así que hoy yo les quiero, mis hermanos, traer consuelo a su corazón, porque el otro consolador que se nos fue dado, el cual fuimos sellados cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador, no es cualquier cosa, es Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, morando en su vida y en mi vida, para hacer la obra que Cristo no terminó cuando fue hombre. Amén. Dice en Efesios 1, del 13 al 14. En Él también ustedes oyeron el mensaje de verdad. O sea, Cristo no compartió el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron. Y fueron marcados o fueron sellados por el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Eso está en la nueva versión internacional. Fuimos sellados por Él. Cuando reconocimos a Jesús como Salvador, fuimos sellados. Y ese espíritu es la garantía que tenemos nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Todo aquel que no esté sellado con el Espíritu Santo no se irá con el Señor. Dice la palabra claramente que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dios viene a buscar a sus hijos, no a las criaturas. Amén. También en Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la intención de Dios, morar en su corazón, mis hermanos. No es otra cosa que Dios quiere.
Luego le explicaré un poquito por qué el Señor decidió morar en nuestros corazones. Pon la otra pantalla. Vive Dios. Esa es la voluntad del Señor, que guardemos su palabra, porque en su palabra es que Él habita. Él se mueve en su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Que el Espíritu Santo es real hoy, es clarísimo. Sin el Espíritu Santo hoy día no se sabe dónde estaría la humanidad, porque Dios no solamente guía a sus hijos, sino que intercede por aquellos también que no lo tienen por misericordia. Porque el Señor detiene muchas cosas, atrocidades que el hombre quiere hacer, pero el Señor sabe lo que le permite y lo que no le permite, porque Él es omnisciente, Él está en todos los sitios, Él está en todos los lugares. No hay sitio, como relata el Salmo 139, no hay sitio en este mundo donde Dios no esté. Amén. Hasta allí está en el lugar donde los inconversos hacen sus atrocidades. Claro que el Espíritu Santo es real hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no hay ni sombra ni variación en Él. Lo único que el Señor quiere darnos es poder para hacer las cosas que nuestro Señor Jesucristo encomendó hacer a sus discípulos y a sus apóstoles cuando Él estuvo aquí. Esta es la misión, como decía la hermana Mercedes el viernes pasado. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice: el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Eso está en Juan 14:26. Dos consoladores con diferente propósito, pero el mismo poder. Repito, dos consoladores con diferentes propósitos, pero el mismo poder. Un contraste para entender esto es: cuando Jesús estaba en tierra, Jesús tenía que moverse por todas las ciudades, predicando el Evangelio, haciendo las maravillas que Él tenía que hacer y predicando el Evangelio. Y luego vemos que cuando María le dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano Jairo no hubiera muerto. Pero vemos luego cuando el Señor, Pedro, usado por el Señor, predica una palabra y se convierte en 3,000. Ahí vemos al Señor obrando en 3,000 personas a la vez. Pero cuando estaba en tierra, tenía que ir prácticamente uno por uno. Y eso es lo que el Señor quería hacer: completar el sacrificio, completar la voluntad del Padre y venir a morar a nosotros para seguir haciendo la obra, pero en todos aquellos que le creen. Amén. Eso es una obra maravillosa que solamente el Todopoderoso puede hacer. Amén. Dice Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, o conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me voy, os los enviaré. Dos promesas en una. Vimos en el primer mensaje que el Señor fue a restablecer esa relación que teníamos quebrada por Adán. El Señor Jesucristo salvó de su muerte, nos restauró con el Padre, nos hizo morada, rompió el velo. Y ahora el Consolador vendría a nosotros. Ya no Él en carne, sino en espíritu. Amén. Morando en nosotros. Es una promesa preciosa. Como dice Juan 14, del 10 al 12. ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, o sea, lo que yo les digo en palabras, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace las obras. Es impresionante cuando yo vi esta declaración de Cristo. Lo que Cristo nos enseña aquí es que a través del Espíritu Santo nos va a usar para hablarle a otras personas, pero quien va a obrar es el Padre en obras, como él hacía. Usted da cuenta, Cristo solamente hablaba, declaraba una palabra, declaraba sanación, pero quien hacía la obra era el Padre. Amén. Y eso es lo que él declara aquí en Juan 14, vive Dios para siempre. Y dice: creedme cuando yo les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y por lo menos creedme por las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las cosas que yo hago y hará cosas más grandes. Ahí está. Más grande haremos las cosas que en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Él va a morar en cada uno de nosotros y podrá hacer cosas mayores. Podemos sanar más enfermos, podemos liberar más de endemoniados. Amén. Y esa es la obra que el Señor estaba hablando allí, que vamos a hacer en su santo nombre. Gloria al Señor.
Usted sabe que el Señor en el Antiguo Testamento nunca moró con los discípulos. La palabra declara que Él acampaba con ellos, habitaba con ellos, pero nunca moró en ellos, nunca habitó en ellos. De ahí la promesa de Ezequiel, que dice en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré en ellos, y quitaré de piedra, y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, y le daré uno de carne. Es la gran promesa que el Señor le prometió a su pueblo, que persistió tantas veces en que ellos le aceptaran, de que ellos caminaran junto con Él, de que se apartaran de sus pecados, pero ellos persistieron tanto y se alejaron del Señor. Por eso el Señor promete que algún día ese espíritu va a habitar en cada uno de ellos de manera individual. Amén. Y es lo que usted y yo hoy disfrutamos gracias al Señor. El Espíritu Santo fue llamado de muchas maneras. El Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el aliento de Dios, es decir, el Paracleto, el Consolador, que viene a transformar nuestros corazones. Amén. Porque si solamente los creyentes actuamos por nuestras emociones y por nuestras fuerzas, no vamos a hacer nada. Por eso que el Espíritu Santo es que nos impulsa a hacer las cosas por amor, por todo lo que Él es, y nos impulsa a hacer las cosas. Amén. Es decir, mis hermanos, que ese Consolador cambió su corazón y el mío a uno de piedra. Ya por eso nosotros no andamos como andábamos anteriormente, porque ya podemos ver cómo el Padre ha obrado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria a Dios. La palabra Paracletos proviene de la palabra griega que significa consolador, intercesor, abogado. Esta palabra se usaba en el ejército romano para cuando los capitanes mandaban delante de los soldados a este Paracleto para que lo ayude, para que lo aconseje, para que le cante cánticos y un sinnúmero de cosas que esa persona hacía junto a los soldados. Y es lo que Pablo quiere aquí hacernos entender, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Está en nosotros, ayudándonos, aconsejándonos, dando aliento y llevándonos de la mano. Y cuando el Señor dice, y el otro Consolador, esa palabra significa, en su raíz hebrea, quiere decir alguien de la misma clase. Y podemos entender la deidad de Dios, el poder de Dios, y que el Espíritu Santo también es Dios. O sea que Dios, Jesús, iba a venir en nosotros, pero en la calidad del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice en Hechos 1:8. Hechos 1, verso 8. Pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder para mí y serán mis testigos en Jerusalén y en toda la región de Judá, en Samaria y todo el mundo. Dios es una persona. Dios, Hijo y Espíritu Santo, en su total divinidad, nos quiere darle poder para que nosotros podamos ejercer esa misión tan grande que Él ha dejado para nosotros. Es una encomienda que requiere el poder de Dios para poder convencer, para poder persuadir a aquellas personas que andan en pecado. Amén. También vamos a ver en 1 Corintios 2:10. Dice, Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Yo cito estos versículos porque muchas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, pero vemos claramente que una fuerza y una energía no revela, no da poder, ni consuela, ni nada de esas cosas. Amén. Así que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene atributos que solamente Dios tiene. Gloria al Señor. El Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo da vida. Y todos esos atributos le pertenecen a Dios como creador. Nosotros creemos en la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero se manifiesta claramente. Creemos un Dios que se manifiesta en tres personas, no tres dioses. Amén. Un Dios trino. Gloria a Jesús, que obra de una manera impresionante. Es omnipotente, porque es todopoderoso, no tiene límites, al igual que Dios, el Espíritu Santo. Este atributo también lo tiene el Espíritu Santo. Porque si lo vemos en Génesis 1:2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía. Solo un Dios todopoderoso puede hacer esa cosa.
Amén. Gloria a Jesús. También estamos en el Salmo 139, dice un poquito de eso, de que el salmista no le habla al Padre, sino al Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Él describe claramente de que ese Espíritu de Dios puede estar en todas sus dimensiones, que no tiene límite. El Espíritu Santo nos fue dado y fuimos sellados para hacerle su propiedad. Amén. Él es quien nos dirige, Él es quien nos guía, Él es nuestro ayudador. Efesios 1, del 19 al 21. Dice que ese mismo Espíritu de poder, gloria al Señor, que hizo ese poder milagroso de concebir en una virgen, porque dice, el ángel le dijo a María, y te cubrirá el Espíritu del Señor con poder. Y ese mismo Espíritu de poder fue quien resucitó a Jesús de los muertos. Vive Dios. Y ese mismo Espíritu de poder que se pasea por todas las aguas, en el abismo, ese Espíritu de poder que pudo engendrar de una virgen, y ese mismo Espíritu de poder que levantó a Jesús de los muertos, y ese mismo Espíritu de poder que hizo todos los milagros que Jesús hizo y sigue haciendo hoy día, es el mismo que habita en su corazón y en mi corazón y nos está guiando hoy día. Y eso se cree por fe, y hay que creerlo, hay que vivirlo. Vive el Señor. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Primera de Corintios 2, otra vez, del 10 al 11. Porque Dios nos los reveló, el Espíritu revela, porque todo lo sabe. Vive Jesús a nuestro espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo del Señor. Su Espíritu testifica a nuestro espíritu que ese es su Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos dudas, tenemos algunas inquietudes sobre su palabra, el Espíritu Santo es que nos confirma que es su palabra. Vive Dios. Es omnipresente, está en todos los lugares. No hay lugar, como dice el Salmo 139, que Él no puede estar. Aún en el Seol, allí está Él. Vive el Señor. Y allí en los lugares donde no se le adora, donde se practica todas las inmoralidades y todas las cosas que es abominación para el Señor, allí Él está. Aunque está triste, pero Él está allí, porque esos ojos que van a juzgar a esas personas que no se apartaron del mal. Vive el Señor. Y allí donde están sus hijos, y aun cuando pecan sus hijos, Él está allí. Pero tenemos la dicha, vive el Señor, de que ese Espíritu nos redarguye de pecado y nos redime. Vive el Señor para siempre. Es eterno, dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, vive Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Jesús. Vimos la eternidad de Dios en sus tres manifestaciones. Gloria a Jesús. El Espíritu de verdad, lo vimos en el caso de Ananías y Zafira, vive el Señor. Pablo empieza diciendo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu? Si las propiedades que tenías eran vuestras, no había necesidad de que ustedes mintiesen. Y luego concluye, no le habéis mentido a los hombres, sino a Dios, haciendo igualdad del Espíritu de Dios como a Dios. Amén. Aquí está el versículo que antes le dije, es Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. La fe se vive con la razón, según la Biblia. Pablo acaba de decir que no se puede separar la fe de la razón. Vive Dios. No se puede adorar al Señor sin razonar, no se puede servir al Señor sin razonar. Ambas caminan juntas, pero llegará un momento donde la fe supera la razón. Y en el caso que estamos tratando hoy, hay cosas espirituales que usted no va a entender con la razón y tiene que creerla con la fe. Y hay que su fe entre en marcha. Y como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la razón y la fe van conjuntas, pero su fe entrará en activarse cuando usted, eso que usted no entiende, se lo deja a Dios que se lo explique. Amén. Gloria al Señor. Y es por eso que muchas personas entran en batallas, en discusiones y en herejías cuando quieren entenderlo todo. Y el Señor no nos mandó a entenderlo todo. Y el Señor nos mandó que lo obedezcamos. Amén. Y nuestra fe no está basada ni en emociones, ni en experiencia, ni en vista, como dice Hebreos, sino por convicción. Yo estoy convencido de que Cristo murió por mí, de Cristo me salvó, y eso para mí es suficiente. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque las emociones se acaban y la experiencia también. Pero su fe, como dice ella, permanecen para siempre. Gloria al Señor. Y mire que dice Juan 20:29. Y Jesús les dijo, porque me has visto, ¿me creéis? Dichosos los que no vieron y sin embargo han creído. Usted y yo somos de esos. Hemos creído sin haber visto todas las obras que Cristo hizo por su pueblo. Vive Dios. No es de negar que hay dos extremos en cuanto a esto, ¿no? El Espíritu Santo para muchos lo toman como algo ritual, rituales, maquinarias eclesiásticas, y siguen una rutina sin importarle la ausencia del poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Otros enfatizan demasiado y operan al Espíritu Santo a expensas de lo que la palabra dice en el comportamiento decoroso de un cristiano. Amén. Ambos extremos, uno es formalismo rígido y el otro es un fanatismo ferviente. El primero congela y el otro quema. Debe haber un equilibrio en cuanto a esto, basado en la palabra del Señor. No podemos guiarnos por emociones ni por experiencia, sino lo que el Señor dijo, y todos los ejemplos que el Señor ha dicho en su palabra son más pruebas evidentes de cómo Dios se mueve, de cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en la vida de un creyente cuando ese creyente es lleno de Él. Amén. Y todo lo que el Espíritu Santo hace, también hay un orden. Cristo mismo lo dijo. Y el Espíritu tomará de lo mío y me glorificará y yo glorificaré al Padre. Ese orden es perfecto. Es el mismo Dios, pero Él tiene un orden también. Pero mucha gente toma el orden que quiere y lo hace como quiere. Y no es así. Amén. Así que debe ser un equilibrio basado en las Escrituras. Gloria al Señor. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo está hablando de nos la reveló el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos reveló todas esas cosas, de que el Espíritu de Dios es Él mismo a través del Espíritu Santo. Vive el Señor. Por eso Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. O sea que nosotros somos los que ponemos a Dios triste cuando desobedecemos su palabra, cuando pecamos deliberadamente y cuando pecamos y no nos arrepentimos. Él se entristece porque es una persona que está ahí con nosotros para darnos apoyo, como le dije el contexto de la palabra paracletos en el Antiguo Testamento. Está ahí para ayudar, para consolar. Y si alguien viene a consolarle y usted lo patea, lo echa para allá, se va a entristecer porque es que yo vine a ayudarte. Si me rechazas, ¿cómo te ayudo? Amén. Y esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. Pero desafortunadamente, la mayoría de cristianos dicen que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, pero no dan frutos. Y claramente el Señor claramente dice que los que son llenos de Él, los que están llenos de Él, tienen que mostrar su carácter, tienen que mostrar unos frutos, como dice Gálatas 6. Amén. Y eso es evidente. Y eso usted no puede arrancar esa hoja de la Biblia. Usted tiene que demostrar que el Espíritu Santo mora en usted, porque la hora Él lo controla a usted de la manera que lleva a cabo la obra que el Señor determinó que usted iba a hacer cuando estuviera lleno de Él. Amén. Jesús no vino al mundo para señalarnos o indicarnos el camino al Padre, tampoco a decirnos la verdad. Él es la verdad, Él es el camino y el Espíritu Santo es el que se encarga de eso. Amén. Es decir, Jesús dijo, yo mismo vendré, lo tomaré y lo llevaré. Desde el principio a fin, Cristo es que hace la obra.
Como dije antes, nosotros somos los beneficiarios de esta obra poderosa que el Señor ha hecho desde la eternidad. Vive del Señor. Casos de Jesús dando consuelos. Este ejemplo rápido. El ladrón en la cruz. El más relevante de todos los consuelos que el Señor ha dado. Ya este hombre no tenía prácticamente oportunidad, ya estaba sentenciado a muerte y el Señor lo consuela. Él estaba también en la misma condición que él, pero era Dios que estaba ahí y él acudió al lugar correcto y fue consolado. La viuda de Naín, cuando iba a enterrar a su único hijo, viuda ya, el Señor se le acerca y la consuela y le resucita a su hijo. Eso está en Lucas 7, pueden leer esa historia también maravillosa. Consoló a María también con la muerte de Jairo. Tranquila, María, va a resucitar. Y María le dice, no, Señor, yo sé que va a resucitar el día de la resurrección. Y el Señor, no. Lázaro, perdón. Así le puse Jairo aquí. Gloria al Señor. Dice, sí, mi hermano Lázaro va a resucitar, pero con los muertos, ¿no? Y no, va a resucitar hoy. Vive el Señor. La última parte. Hasta la última, el punto 4, Freddy, el punto 4. Vive el Señor. La manera que ellos le podían ver, la manera que ellos le podían conocer y experimentar, como dije en los primeros versículos, era guardando su palabra. Amén. Es la manera como Dios obra en el creyente. Obediencia y creer en lo que Él ha dicho. Vive el Señor. Dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí te lo está confirmando otra vez Romano. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros. Amén. Yo pregunto, ¿a quién guía el Espíritu Santo? A los que guardan su palabra. Solamente a eso vive el Señor. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderamente hijos de Dios. ¿Y a dónde nos guiará ese Espíritu Santo? Hacia una intimidad eterna con el Padre, junto a Él. Juan 14:3. Vive Dios. ¿Y qué nos recordará? ¿Y qué nos enseñará el Espíritu Santo de Dios? Toda la verdad sobre su reino. Juan 14:26. Es el propósito del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Amén. Glorificar al Padre en toda su majestad. Conclusión, mis hermanos. Estamos viviendo en los tiempos donde ya estamos más cerca para la venida del Señor. Es decir, los días de Lot, los días de Noé, los días de pretribulación y los tiempos de donde nosotros debemos prepararnos más para que el Señor no nos sorprenda como las vírgenes insensatas. Amén. Es por eso que nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo nos llenemos de su palabra. Sin palabra no hay nada. Porque Él siempre recalcó a los discípulos, creed en mí, guardad mi palabra. Y de ahí no salía, creed en mí, guardad mi palabra. Y esa era la meta. Si guardan mi palabra, no van a tener problema. Amén. Si Él estuviera físicamente aquí con nosotros, nos diría lo mismo a nosotros también. Creer en mí y guardar mi palabra. Vive el Señor. Segundo de Timoteo 2:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, les puedo decir con certeza que ese es el maravilloso regalo que Dios Padre, debido a su amor, nos dio a aquellos que creemos en su Hijo y en la resurrección de los muertos. Por eso, a esta hora, les invito a ustedes que se enamoren del Espíritu Santo como se ha enamorado de Dios. Así como el Señor le pedía a los discípulos que se enamoraran de Él, como ellos estaban enamorados del Padre, como ellos querían a ese Dios que se había inculcado, también nosotros nos enamoremos del Espíritu Santo de Dios y le demos esa utilidad para la cual el Señor nos la ha dado.
No mire la circunstancia, no mire los problemas. Mire a Dios y a su palabra. Si usted tiene una situación X, busque una similar en la Biblia y vea cuál fue el resultado de eso. No se quede ahí, no se quede meditando en el problema. Mire a Dios que es más grande que el problema. Amén. No sea como los apóstoles que se quedaron meditando en lo que ellos veían a su alrededor. Mire el reino celestial. Si mira el reino celestial, no va a tener pérdida, ni se va a perder, porque eso es lo que el Señor quiere, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra bendita y santa fe. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta hora, a esta palabra que le he compartido de parte de Dios, queden grabadas en nuestros corazones y no pasen desapercibidas, ya que son muy importantes, porque es su palabra la que tenemos que atesorar en nuestros corazones, para que sea cuando salgamos allá afuera a esa selva de cemento, prevalezca sobre cualquier cosa. Si un vecino te insulta, si en el trabajo te hablan mal, si la economía te va mal, si la salud te va mal, mi Dios es más grande que todas esas cosas. Amén. Como dije anteriormente en la oración, primeramente piense en la sabiduría de Dios y luego como todopoderoso. Amén. Padre amado, te doy las gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú me has dado de compartir con mis hermanos esta palabra, mi Señor. Te pido que nos ayude, mi Señor, a interiorizarla, a hacerla nuestra, a hacerla parte de nuestra vida, a crear un hábito, Dios mío, de practicar tu palabra. Como dice el apóstol Pedro, que no seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor, para que se puedan ver frutos que te glorifiquen a ti donde quiera que vayamos, Señor. Sabemos que eres tú el que opera, Dios mío, en cada palabra que hablamos, que compartimos, Señor, que tú eres el que convence de pecado, tú eres el que redarguye de pecado a los que no creen en ti, Señor. Ayúdanos a creer en todo lo que tú haces, Señor, y que nos veamos simplemente como una vasija que tú utilizas, Señor, porque todo el mérito y la gloria es para ti, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti en todo, Dios mío, sin dudar, sin pensar que no puedas hacer nada imposible, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, los que lo verán posteriormente en las redes sociales, Señor. Que tú ayudes a creer tu palabra, Señor. Para siempre te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.